Hola. Al ver que mi pareja hojeaba mi aparato, se me encogió el estómago, no por temor a que me delatara, sino porque toparía con esos avisos. Justo los que no borré. Intenté sacárselo de las manos, pero él lo alejó con agilidad y siguió. Examinaba su cara variando verso a verso, y notaba mi universo derrumbándose en momentos. Por supuesto, ya sabría el hecho. Pero no entero. Sus palmas se estremecían al ojear, y yo adivinaba, en este preciso instante llegará a ese aviso. Que acabará con mi vida. Ese exclusivo que lo elucidará todo y fijará un término absoluto. O posiblemente lo liará más. Mi aparato pitó de improviso en sus dedos, y brotó un nuevo mensaje en el panel. Percibí como su tez se blanqueó al identificar al expedidor. Mi pareja se petrificó. Sin mover un músculo. Me rasqué la muñeca, un gesto antiguo en tensiones. Mis inquietudes se entreveraban con el miedo de mi tropiezo. Su resuello se apresuró. Lo detectaba aún con 2 metros de por medio. Era exactamente lo que más me angustiaba. Dado que hace 3 meses incurrí en un desliz, ese desliz que transformó radicalmente todo, y ahora, no tenía idea de cómo seguir, pero déjenme explicarles cómo pasó en realidad. Antes de contarles el arcano que me empeñé en tapar. Por mucho, escriban en los comentarios de qué población ven este material, y contesten también. Cuentan con un arcano que procuraron tapar con empeño, pero al final no lo lograron. 3 semanas antes de ese momento devastador con el teléfono, todo comenzó de manera tan inocente que jamás imaginé las consecuencias. Era viernes por la tarde y Alejandro llegó a casa con esa sonrisa que conocía desde hacía 25 años de matrimonio. Sofía, tengo una noticia, dijo mientras se aflojaba la corbata azul marino que le regalé en nuestro aniversario. La empresa organizó un evento corporativo para el próximo sábado. Nos invitaron a los dos. Mi corazón se aceleró sin razón aparente. Hacía meses que no salíamos juntos a ningún evento social. Nuestra rutina se había vuelto tan predecible como el café que preparaba cada mañana a las 7 en punto. ¿Dónde será?, pregunté mientras recogía los platos de la cena. En la finca de los Herrera, cerca de Toledo. Dijeron que habrá música en vivo, comida española tradicional y toda la directiva estará presente. Algo en su tono me llamó la atención. Una chispa de emoción que no había escuchado en años. Me volteé para observar su rostro y noté que evitaba mi mirada. ¿Quién más confirmó asistencia? Alejandro se dirigió hacia la ventana y contempló el jardín donde crecían las rosas que plantamos cuando compramos esta casa. El silencio se extendió más de lo normal. Estarán todos los jefes de departamento, incluido Ricardo Mendoza. El nombre flotó en el aire como una melodía familiar que no podía ubicar. Ricardo Mendoza. ¿Por qué me sonaba conocido? Alejandro nunca mencionaba a sus superiores por sus nombres completos. ¿Mendoza? ¿No estudiaron juntos en el instituto? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Alejandro se tensó visiblemente y se giró hacia mí con una expresión que no supe interpretar. Sí, fuimos compañeros de clase. Pero eso fue hace más de 30 años, Sofía. Su respuesta sonó demasiado casual, demasiado ensayada. Como cuando me aseguró que el perfume femenino en su camisa venía de la secretaria que lo abrazó en su cumpleaños. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama mientras Alejandro roncaba suavemente a mi lado. Mi mente recreaba fragmentos de conversaciones pasadas, tratando de recordar si había escuchado el nombre de Ricardo antes. Una extraña sensación de déjà vu me invadía cada vez que pensaba en él. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud exasperante. Me sorprendí pensando en el evento corporativo más de lo razonable. Incluso fui de compras al centro comercial Las Rozas para buscar un vestido apropiado. Carmen, mi hermana menor, me acompañó y notó mi estado de ánimo inusual. Estás diferente, Sofía. Más animada. Tenía razón. Por primera vez en meses sentía una energía que había olvidado que existía. Como si algo importante estuviera a punto de suceder. El sábado amaneció nublado y húmedo. Las predicciones meteorológicas anunciaban lluvia para la tarde, pero decidimos ir de todas formas. Alejandro parecía nervioso mientras conducía hacia Toledo. Sus manos sudaban sobre el volante y cambiaba de emisora de radio cada pocos minutos. ¿Estás bien?, le pregunté cuando pasamos por el tercer semáforo en rojo. Perfectamente. Solo pensaba en el trabajo. Otra mentira. Lo conocía demasiado bien. Alejandro nunca pensaba en el trabajo los fines de semana. Era su regla de oro.
Desde que nos casamos, la finca de los Herrera era impresionante. Un edificio colonial español rodeado de olivares y viñedos que se extendían hasta el horizonte. El estacionamiento estaba lleno de coches ejecutivos y familias elegantemente vestidas. El aroma de la paella valenciana flotaba en el aire, mezclándose con el perfume de jazmín que brotaba de los jardines. Caminamos hacia la entrada principal cuando escuché una voz masculina que me hizo detenerme en seco. Alejandro, no puedo creer que estés aquí. Me giré y vi a un hombre de aproximadamente 50 años acercándose hacia nosotros. Alto, cabello canoso perfectamente peinado, ojos verdes intensos y una sonrisa que irradiaba confianza. Vestía un traje gris oscuro que le quedaba como si hubiera sido diseñado especialmente para él. Ricardo, respondió Alejandro con una tensión evidente en su voz. Te presento a mi esposa, Sofía. Ricardo extendió su mano hacia mí y cuando nuestros dedos se tocaron, sentí una corriente eléctrica que me recorrió todo el brazo. Sus ojos se fijaron en los míos con una intensidad que me hizo ruborizar. Encantado de conocerte, Sofía. Alejandro nunca mencionó que tenía una esposa tan hermosa. Su voz era profunda y cálida, con un ligero acento andaluz que me resultó hipnotizante. Mantuve su mirada más tiempo del apropiado antes de retirar mi mano. El placer es mío, respondí, sintiendo como mi corazón se aceleraba sin razón. Alejandro carraspeó incómodamente y nos dirigimos hacia la terraza principal donde se desarrollaba la celebración. Durante los siguientes minutos traté de concentrarme en las conversaciones con otros invitados, pero mis ojos buscaban constantemente a Ricardo entre la multitud. Lo observé interactuar con diferentes grupos de personas. Era carismático, divertido y tenía esa facilidad natural para hacer reír a quienes lo rodeaban. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban accidentalmente, sentía esa misma corriente eléctrica del primer encuentro. La tarde avanzó entre tapas, conversaciones superficiales y música flamenca en vivo. Alejandro se había unido a un grupo de colegas cerca de la barra y parecía más relajado que cuando llegamos. Aprovechando su distracción, decidí explorar los jardines de la finca. Caminé por senderos de adoquines rodeados de rosales y fuentes de agua. El aire se había vuelto más denso y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Me refugié bajo una pérgola cubierta de bugambillas cuando escuché pasos acercándose. También necesitabas escapar de la multitud. Era Ricardo. Se había quitado la chaqueta del traje y la llevaba colgada del brazo. Su camisa blanca se pegaba ligeramente a su torso debido a la humedad. Un poco de aire fresco nunca viene mal, respondí, tratando de mantener un tono casual. Se acercó hasta quedar a menos de 1 metro de distancia. El aroma de su colonia se mezcló con el perfume de las flores y creó una combinación embriagadora. Alejandro y yo teníamos muchos secretos cuando éramos jóvenes, dijo mientras contemplaba la lluvia que comenzaba a intensificarse. Sus palabras me intrigaron profundamente. ¿Qué tipo de secretos compartían dos adolescentes hace 30 años? Y más importante, ¿por qué Alejandro nunca me había hablado de Ricardo si habían sido tan cercanos? ¿Secretos de juventud?, pregunté, acercándome imperceptiblemente hacia él. Ricardo sonrió con una expresión que no pude descifrar completamente. Sus ojos verdes se fijaron en mi rostro y por un momento creí que se inclinaría hacia mí. El aire entre nosotros se volvió eléctrico y sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Sofía, hay cosas que, ahí están. La voz de Carmen cortó el momento como un cristal rompiéndose. Apareció corriendo bajo la lluvia con una sonrisa enorme y nos saludó efusivamente. Había venido con su esposo Miguel para conocer el lugar después de que le conté sobre el evento. Tu hermana me dijo que estarías aquí, le dijo a Ricardo. Con familiaridad sorprendente. Soy Carmen, la hermana de Sofía. Me quedé paralizada. ¿Cómo era posible que Carmen conociera a Ricardo? Nunca me había mencionado nada sobre él. Carmen, qué sorpresa verte, respondió Ricardo con una sonrisa que parecía forzada. Hacía años que no nos encontrábamos. El puzzle comenzó a armarse en mi mente, pero las piezas no encajaban completamente. Carmen conocía a Ricardo desde antes, pero nunca me había hablado de él. Alejandro también lo conocía desde el instituto, pero tampoco me había contado detalles de su amistad. ¿Desde cuándo se conocen?, pregunté, tratando de mantener la calma. Carmen intercambiaron una mirada rápida antes de que ella respondiera. Nos conocimos hace unos años en una reunión de exalumnos del instituto. Ricardo estudiaba con Alejandro, ¿verdad? La respuesta sonaba ensayada, como si hubieran acordado previamente qué decir si surgía esa pregunta.
Mi curiosidad se transformó en una necesidad urgente de descubrir qué me estaban ocultando. La lluvia arreciaba y los tres corrimos de vuelta hacia la terraza cubierta. Alejandro nos esperaba con cara de preocupación y alivio al mismo tiempo. ¿Dónde estaban? Los he estado buscando por todas partes. Su tono tenía un deje de reproche que me molestó. No éramos adolescentes para que me regañara por caminar por los jardines. Solo nos refugiamos de la lluvia, respondió Ricardo con naturalidad. Tu esposa es muy buena conversadora. Alejandro me miró con una expresión extraña, como si tratara de leer mis pensamientos. Sentí la necesidad de defenderme aunque no había hecho nada malo. Estábamos hablando del instituto y los viejos tiempos, mentí parcialmente. Ah, sí. Los viejos tiempos, repitió Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El resto de la tarde transcurrió en una atmósfera tensa. Carmen y Miguel se despidieron temprano alegando que tenían otros compromisos. Ricardo se mantuvo ocupado con diferentes grupos de invitados, pero yo podía sentir su mirada sobre mí en varios momentos. Cuando la lluvia cesó momentáneamente, decidí dar otro paseo por los jardines. Necesitaba aire fresco y tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Mi matrimonio se había vuelto tan rutinario que la presencia de Ricardo había despertado sensaciones que creía dormidas para siempre. Caminé hasta una pequeña capilla que había en el extremo opuesto de la finca. Era una construcción antigua con paredes de piedra cubiertas de hiedra. Me senté en un banco de madera bajo un álamo y cerré los ojos. ¿Puedo acompañarte? Abrí los ojos y encontré a Ricardo parado frente a mí. Se había cambiado la camisa, húmeda por una suéter azul marino que realzaba el color de sus ojos. Por supuesto, respondí, haciéndole espacio en el banco. Se sentó manteniendo una distancia prudente, pero lo suficientemente cerca como para que pudiera percibir su presencia intensamente. Hay algo que debes saber sobre Alejandro y sobre mí, dijo mirando hacia la capilla. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Estaba a punto de confirmar mis sospechas sobre los secretos que compartían? ¿Qué tipo de cosa? Ricardo se giró hacia mí y sus ojos verdes se encontraron con los míos. Por un momento creí que se acercaría lo suficiente como para besarme. El aire entre nosotros se volvió denso y cargado de electricidad. Cuando éramos jóvenes, Alejandro, Sofía. La voz de Alejandro cortó las palabras de Ricardo como un látigo. Apareció caminando rápidamente hacia nosotros con expresión de preocupación y algo que parecía celos. Te estaba buscando. Ya es hora de irnos. Su tono era autoritario y me molestó profundamente. No era mi padre para decirme cuándo tenía que irme de un lugar. Todavía es temprano, protesté. Tenemos compromisos mañana temprano, insistió Alejandro. Ricardo, gracias por el evento. Fue muy interesante. El intercambio de miradas entre los dos hombres fue cargado de tensión. Como si compartieran un entendimiento secreto que yo no podía descifrar. Ricardo se levantó del banco y me extendió la mano para ayudarme. Fue un placer conocerte, Sofía. Espero que podamos conversar más en el futuro. Sus dedos se demoraron en los míos más tiempo del necesario y sentí esa corriente eléctrica familiar. Alejandro notó el intercambio y su mandíbula se tensó visiblemente. El viaje de regreso a Madrid transcurrió en silencio. Alejandro conducía con los nudillos blancos sobre el volante y yo contemplaba el paisaje por la ventana. Las gotas de lluvia creaban patrones hipnóticos sobre el cristal. ¿De qué hablabas con Ricardo?, preguntó finalmente cuando estábamos llegando a nuestro barrio. De nada en particular. Conversación casual. No me pareció tan casual. Su comentario me irritó. ¿Desde cuándo Alejandro se había vuelto tan posesivo? Durante años me había quejado de que no me prestaba suficiente atención y ahora parecía celoso por una conversación inocente. No seas ridículo, Alejandro. Apenas lo conozco. Exactamente. Por eso me preocupa. Llegamos a casa y cada uno se dirigió a sus actividades habituales sin hablar más del tema. Pero esa noche, mientras Alejandro dormía, no pude evitar pensar en Ricardo. En sus ojos verdes, en su sonrisa cautivadora y especialmente en las palabras que Alejandro había interrumpido. ¿Qué secreto compartían que era tan importante? Y porque tenía la sensación de que ese secreto tenía algo que ver conmigo, los días siguientes fueron extrañamente normales. Alejandro regresó a su rutina de trabajo y yo retomé mis actividades habituales. Pero algo había cambiado. Cada vez que sonaba mi teléfono esperaba secretamente que fuera Ricardo. Cada vez que
Alejandro llegaba tarde del trabajo, me preguntaba si habría estado reunido con él. El miércoles por la tarde recibí un mensaje que cambiaría todo. Era de un número desconocido, pero el contenido me hizo saber inmediatamente quién era el remitente. Sofía, soy Ricardo. Carmen me dio tu número. ¿Podríamos vernos para terminar la conversación que comenzamos en la finca? Es importante. Meyer. El mensaje durante varios minutos antes de decidir qué responder. Una parte de mí sabía que era peligroso. Otra parte, la que había estado dormida durante años, se moría de curiosidad por descubrir qué tenía que decirme. ¿Cuándo y dónde? Escribí finalmente. Su respuesta llegó en menos de 5 minutos. Mañana a las 4 en el café central de la Gran Vía. Estaré en la mesa del fondo. Esa noche inventé una excusa sobre ir de compras con Carmen para justificar mi ausencia del día siguiente. Alejandro pareció creerme, pero noté que me observaba con más atención de lo habitual. El jueves llegué al café central 5 minutos antes de la cita. Era un lugar elegante con decor clásico español, lleno de profesionales y turistas. Busqué la mesa del fondo y encontré a Ricardo esperándome con 2 tazas de café ya servidas. Se levantó para saludarme con los tradicionales 2 besos en las mejillas. Su aroma familiar me envolvió y sentí esa misma atracción magnética del sábado anterior. Gracias por venir, dijo mientras nos sentábamos. No podía quedarme con la curiosidad, admití. ¿Qué querías contarme sobre Alejandro? Ricardo. Tomó un sorbo de café y me miró fijamente antes de responder. Hace 25 años, cuando ustedes se comprometieron, Alejandro vino a verme. Estaba desesperado porque había cometido un error grave y necesitaba mi ayuda. Mi sangre se heló. ¿Un error grave justo antes de nuestro compromiso? ¿Qué tipo de error requería la ayuda de un amigo? ¿Qué tipo de error? Había estado saliendo con otra mujer durante meses. Una compañera de trabajo llamada Patricia. Cuando te pidió matrimonio, ella le dijo que estaba embarazada. El mundo se detuvo a mi alrededor. El ruido del café se desvaneció y solo pude escuchar el sonido de mi corazón latiendo en mis oídos. Alejandro me había engañado antes de nuestro matrimonio. Y posiblemente tenía un hijo con otra mujer. Embarazada, murmuré, sintiendo como si fuera a desmayarme. Alejandro me pidió que lo ayudara a resolver la situación sin que tú te enteraras. Quería casarse contigo, pero también sentía responsabilidad hacia Patricia. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera aterradora. Los viajes de trabajo frecuentes de Alejandro, las llamadas telefónicas que cortaba cuando yo entraba a la habitación, las noches que llegaba tarde oliendo a perfume femenino. ¿Qué pasó con Patricia y el bebé? Ricardo se acercó más a mí a través de la mesa pequeña. Su mano se deslizó hacia la mía y sus dedos se entrelazaron con los míos. Esa es la parte que Alejandro nunca te contó. Patricia perdió el bebé, pero ellos siguieron viéndose durante los primeros años de tu matrimonio. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo me había engañado antes del matrimonio, sino que había mantenido una aventura durante nuestros primeros años juntos. ¿Cómo sabes todo esto? Porque yo fui quien los ayudó a mantenerlo en secreto. Les prestaba mi apartamento para sus encuentros. Alejandro me juró que terminaría con Patricia cuando ustedes tuvieran hijos. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin que pudiera controlarlas. 25 años de matrimonio basados en una mentira. 25 años creyendo que Alejandro me amaba cuando en realidad había estado dividido entre 2 mujeres. Ricardo apretó mi mano con gentileza y se acercó aún más. Su rostro estaba a centímetros del mío y pude verla sinceridad en sus ojos verdes. Sofía, yo siempre pensé que merecía saber la verdad. Pero Alejandro me hizo prometerle que nunca te lo diría. ¿Por qué me lo dices ahora? Sus ojos se fijaron en mis labios por un instante antes de regresar a mi mirada. Porque el sábado, cuando te vi, me di cuenta de que seguías siendo la mujer hermosa e inteligente que conocí hace años. Y porque creo que mereces ser feliz. El aire entre nosotros se volvió eléctrico. Ricardo se inclinó hacia mí lentamente y yo no hice nada para detenerlo. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su respiración sobre mis labios. Sofía. Susurró su nombre como una caricia. En ese momento, justo cuando nos acercábamos, el teléfono de Ricardo sonó estridentemente. Se apartó para contestar y el hechizo se rompió de inmediato. ¿Llega? Sí, soy Ricardo Mendoza. ¿Qué? ¿Cuándo? Entiendo. Estaré ahí en 20 minutos. Cortó la llamada con expresión preocupada. Tengo una emergencia en la oficina.
Una crisis con un cliente importante que requiere mi atención inmediata. Sentí decepcionada y aliviada al mismo tiempo. Una parte de mí había deseado ese beso más que nada en el mundo, pero otra parte sabía que hubiera sido el comienzo de algo que no podría controlar. No te preocupes por mí, le dije, tratando de sonar más calmada de lo que me sentía. ¿Podemos vernos mañana? Hay más cosas que necesitas saber. Asentí sin confiar en mi voz. Ricardo dejó dinero sobre la mesa para pagar los cafés. Y se inclinó para besarme en la mejilla a modo de despedida, pero en el último momento giré ligeramente la cara, y fue inolvidable, fue como si hubiera tocado un cable eléctrico. Lo que pasó después fue simplemente inolvidable. Esa noche llegué a casa en estado de shock emocional. Alejandro estaba viendo las noticias en el salón y me saludó con un beso distraído en la frente. ¿Cómo estuvo tu día de compras con Carmen? Bien, mentí automáticamente. Compramos algunas cosas. Observé a mi esposo desde una nueva perspectiva. Durante 25 años había confiado ciegamente en él. Había construido mi vida entera alrededor de un hombre que me había mentido desde el primer día de nuestra relación. Esa noche, cuando Alejandro se durmió, tomé mi teléfono y escribí un mensaje a Ricardo. Necesito saber todo. Mañana. Mismo lugar, misma hora. Su respuesta llegó pocos minutos después. Estaré esperándote. Y Sofía, siento mucho que hayas tenido que enterarte de esta manera. El viernes transcurrió con una lentitud insoportable. Cada minuto parecía una hora y cada hora una eternidad. Alejandro se comportaba de manera normal, pero yo veía todo a través de un filtro diferente. Sus gestos cariñosos me parecían falsos, sus sonrisas calculadas. A las 4 en punto estaba de nuevo en el café central. Ricardo me esperaba en la misma mesa con expresión seria. Esta vez vestía una camisa verde que hacía resaltar aún más el color de sus ojos. ¿Estás bien?, fue lo primero que me preguntó al verme. No, para nada. No he dormido en toda la noche. Se levantó para saludarme y esta vez el abrazo duró más tiempo del necesario. Sentí su cuerpo cálido contra el mío y esa familiar corriente eléctrica. Nos sentamos y Ricardo comenzó a contarme más detalles sobre la aventura de Alejandro. Patricia trabajaba en el mismo edificio que él, pero en una empresa diferente. Se habían conocido en el ascensor y la atracción había sido inmediata. ¿Cuánto tiempo duró la aventura después de nuestro matrimonio? Aproximadamente 3 años. Hasta que Patricia consiguió un trabajo en Barcelona y se mudó allí. 3 años. Durante 3 años mi esposo había estado viviendo una doble vida mientras yo creía que éramos una pareja feliz. Durante 3 años había estado compartiendo su amor, su tiempo y posiblemente su cuerpo con otra mujer. ¿Tuvieron más hijos? No que yo sepa. Pero Sofía, hay algo más que debes saber. Su tono se volvió aún más serio y sentí como si estuviera a punto de recibir otro golpe devastador. Patricia regresó a Madrid hace 6 meses. Y según lo que he escuchado en la oficina, ella y Alejandro han vuelto a verse. El mundo se derrumbó por segunda vez en 2 días. No solo había descubierto que mi matrimonio estaba construido sobre mentiras del pasado, sino que posiblemente mi esposo me estaba engañando en el presente. ¿Estás seguro? Una secretaria de la empresa los vio almorzando juntos el mes pasado en un restaurante del centro. Y cuando le pregunté indirectamente a Alejandro sobre Patricia, se puso muy nervioso. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. 25 años de fidelidad, de entrega, de construir una vida juntos, para descubrir que había sido una ingenua todo este tiempo. Ricardo se levantó de su silla y vino a sentarse a mi lado en el pequeño sofá de la esquina. Me abrazó, disfrutando del momento. Lo siento tanto, Sofía. Sé que esto debe ser devastador para ti. Su mano acarició mi cabello con suavidad y sentí una calidez que no había experimentado en años. No era solo consuelo, era algo más profundo y peligroso. ¿Por qué me ayudas?, le pregunté sin levantar la cabeza de su pecho. Porque siempre me pareciste una mujer extraordinaria. Desde la primera vez que Alejandro me habló de ti hace años, supe que eras especial. Y porque creo que mereces mucho más de lo que él te ha dado. Levanté la mirada hacia él y encontré sus ojos verdes, fijos en los míos. La distancia entre nuestros rostros era mínima y pude sentir su respiración sobre mis labios. Sofía, susurró mi nombre como una oración. Esta vez no hubo interrupciones telefónicas ni apariciones inesperadas. Ricardo se inclinó hacia mí, lentamente, dándome tiempo para detenerlo si quería. Pero no quise.
Por primera vez en años sentía que alguien me deseaba realmente, que alguien me veía como una mujer y no solo como una esposa obediente. Cuando nuestros labios estaban a punto de tocarse, el camarero se acercó a nuestra mesa. Disculpen, pero necesito limpiar esta mesa. Tenemos reserva para las 5. Nos separamos abruptamente, conscientes de que habíamos estado a punto de besarnos en público. Ricardo pagó la cuenta rápidamente y salimos del café en silencio. La tarde estaba fresca y caminamos por la Gran Vía sin rumbo definido. Las calles estaban llenas de gente, pero yo me sentía como si estuviéramos solos en el mundo. ¿Tienes tiempo para caminar un poco más?, me preguntó cuando llegamos al Parque del Retiro. Asentí sin confiar en mi voz. Necesitaba más tiempo. Con él, necesitaba procesar todo lo que había descubierto y entender qué sentía realmente. Caminamos por los senderos del parque entre las hojas doradas del otoño. El aire olía a tierra húmeda y flores marchitas. Encontramos un banco aislado cerca del Palacio de Cristal y nos sentamos contemplando el atardecer. ¿Qué vas a hacer ahora que sabes la verdad?, me preguntó Ricardo. No lo sé. Mi vida entera ha sido una mentira. No sé en qué más me ha engañado Alejandro. Ricardo tomó mi mano entre las suyas y sus pulgares acariciaron mis nudillos con suavidad. Sea lo que sea que decidas, quiero que sepas que cuentas conmigo. Para lo que necesites. Sus palabras contenían una promesa que iba más allá de la amistad. Giré mi rostro hacia él y vi en sus ojos algo que me hizo temblar. Deseo puro y sincero. Ricardo, no tienes que decir nada ahora. Solo quiero que sepas que no estás sola. Se acercó hacia mí hasta que nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia. Esta vez no habría interrupciones. Esta vez nada ni nadie nos detendría. Sofía, susurró antes de inclinar su cabeza hacia la mía. Justo en ese momento, mi teléfono comenzó a sonar dentro de mi bolso. El sonido estridente rompió la magia del momento y me recordó bruscamente dónde estaba y qué estaba a punto de hacer. Era Alejandro. Diga, Sofía, ¿dónde estás? Llegué temprano a casa y no te encuentro. Su voz sonaba preocupada, pero también había algo más. ¿Sospecha? ¿Culpa? Estoy en el parque dando un paseo. Llegaré en 1 hora. ¿En qué parque? ¿Estás sola? Las preguntas me molestaron. ¿Desde cuándo Alejandro necesitaba saber mi ubicación exacta a cada momento del día? En el Retiro. Y sí, estoy sola. Mentí mirando directamente a Ricardo, quien escuchaba la conversación con expresión tensa. Te veo en casa entonces. Te amo. Esas últimas palabras me dolieron físicamente. ¿Cómo podía decirme que me amaba cuando había estado mintiéndome durante décadas? Hasta luego, respondí sin devolverle las palabras, corté la llamada y guardé el teléfono en mi bolso. Ricardo me observaba con una mezcla de comprensión y frustración. Tengo que irme, le dije, aunque cada fibra de mi ser gritaba que me quedara. Lo entiendo. ¿Nos vimos mañana? No seas así buena idea. Todo esto es muy confuso para mí. Ricardo se acercó y tomó mi rostro entre sus manos. Sus ojos verdes me miraron con una intensidad que me hizo temblar. Sofía, sé que esto es complicado. Pero también sé que hay algo especial entre nosotros. No lo niegues. Tenía razón. Había algo entre nosotros que no podía explicar ni controlar. Una conexión que iba más allá de la atracción física. Solo necesito tiempo para pensar, le dije. Toma todo el tiempo que necesites. Pero recuerda que la vida es muy corta para vivir con arrepentimientos. Se inclinó y me dio un suave beso en la mejilla, y fue inolvidable. El contacto duró apenas 2 segundos, pero fue suficiente para enviar ondas de electricidad por todo mi cuerpo. El fin de semana fue una tortura. Alejandro se comportaba como el esposo atento que había sido al principio de nuestro matrimonio. Me trajo flores el sábado por la mañana, cocinó mi plato favorito para la cena y propuso ver una película romántica juntos, pero yo no podía dejar de pensar en Ricardo. En sus ojos verdes, en sus manos cálidas, en la manera como susurraba mi nombre. Y especialmente en todas las verdades que me había revelado sobre mi esposo. El domingo por la noche, mientras Alejandro dormía, revisé su teléfono móvil. No encontré nada incriminatorio, pero eso no significaba que fuera inocente. Si había logrado mantener una aventura secreta durante 3 años, seguramente era experto en ocultar evidencias. El lunes llegó acompañado de una decisión que había estado gestándose durante todo el fin de semana. Necesitaba ver a Ricardo. De nuevo.
Necesitaba terminar lo que habíamos comenzado en el parque. Le envié un mensaje discreto durante mi hora de almuerzo. ¿Podemos vernos esta tarde? Tengo algo importante que decirte. Su respuesta llegó en pocos minutos. Por supuesto. ¿El mismo lugar? No. Algo más privado. ¿Conoces algún lugar donde podamos hablar sin interrupciones? Tengo un apartamento cerca de la Plaza Mayor que uso para reuniones de trabajo. Podríamos vernos allí. Mi corazón se aceleró. Un apartamento significaba privacidad total. Significaba que tendríamos la oportunidad de hablar sin interrupciones, pero también significaba que estaríamos completamente solos. Está bien. Envíame la dirección. ESA. Tarde inventé otra excusa para Alejandro sobre ir al médico y tomé un taxi hacia el centro de Madrid. El apartamento estaba en un edificio histórico con escaleras de mármol y techos altos decorados con molduras doradas. Ricardo me esperaba. En el tercer piso con la puerta abierta. Había cambiado su traje de trabajo por pantalones vaqueros y una camisa blanca de lino que lo hacía verse más joven y relajado. Gracias por venir, me dijo mientras me invitaba a entrar. El apartamento era elegante pero acogedor. Grandes ventanales. Daban vista a la plaza y dejaban entrar luz dorada del atardecer. Había un sofá de cuero marrón, una mesa de café de madera antigua y estanterías llenas de libros. ¿Qué querías decirme?, preguntó mientras nos sentábamos en el sofá. Respiré. Profundamente antes de responder. He decidido que quiero saber toda la verdad sobre Alejandro. Y también quiero explorar lo que hay entre nosotros. Los ojos de Ricardo se iluminaron con una mezcla de sorpresa y deseo. Sofía, ¿estás segura? Una vez que crucemos esa línea no habrá vuelta atrás. Estoy segura. Por primera vez en años estoy completamente segura de algo. Ricardo se acercó hacia mí en el sofá hasta que nuestras rodillas se tocaron. Tomó mis manos entre las suyas y me miró directamente a los ojos. Hay más cosas que debes saber sobre Alejandro antes de que tomes cualquier decisión definitiva. ¿Qué más? Patricia no es la única. Ha habido otras mujeres a lo largo de los años. Secretarias, clientas, compañeras de trabajo. Alejandro nunca ha sabido ser fiel. Cada revelación era como un puñal clavándose en mi corazón. No había sido solo una aventura de juventud o un error pasajero. Mi esposo era un mujeriego serial que había estado engañándome durante décadas. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque él mismo me lo contó. Cada vez que tenía una nueva aventura, venía a contármelo como si fuera algo de lo que presumir. Me pedía consejos sobre cómo mantenerlo en secreto, cómo evitar que te enteraras. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas otra vez. Pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, sino también de rabia. Rabia por haber perdido tantos años de mi vida con un hombre que no me respetaba. Ricardo se acercó aún más y limpió mis lágrimas con sus pulgares. Sus manos tocaron mi rostro. Sofía, mereces ser amada de verdad. Mereces ser la única mujer en la vida de alguien. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Me incliné hacia sus manos, buscando más de esa calidez que me ofrecía. ¿Y tú podrías darme eso?, pregunté en un susurro. Daría cualquier cosa por tener la oportunidad de demostrártelo. Nos miramos en silencio durante varios segundos, conscientes de que estábamos en el borde de un precipicio. Una vez que saltáramos, todo cambiaría para siempre. Ricardo, susurré su nombre como había estado deseando hacer durante días. Se inclinó hacia mí lentamente, dándome una última oportunidad para detenerlo. Pero ya no quería detenerlo. Ya no quería seguir siendo la esposa obediente que vivía de mentiras. Cuando sus labios estaban a milímetros de los míos, el timbre del apartamento sonó estridentemente. ¿Esperabas a alguien?, le pregunté, sintiendo como la frustración me invadía nuevamente. No, absolutamente a nadie, respondió con igual frustración. El timbre sonó otra vez, más insistente esta vez. Será mejor que vaya a ver quién es, dijo Ricardo mientras se levantaba del sofá. Desde donde estaba sentada pude escuchar voces en el pasillo, pero no logré distinguir las palabras. Ricardo regresó pocos minutos después con expresión preocupada. Era el conserje del edificio. Hay una fuga de agua en el apartamento de arriba y necesito ir inmediatamente para revisar si hay daños aquí también. Una vez más, el destino parecía conspirar para impedir que Ricardo y yo estuviéramos solos completamente. Pero esta vez, en lugar de sentirme frustrada, tomé esa interrupción como una señal. Quizás sea mejor que me vaya, le dije mientras recogía mi bolso. No, esperam. Solo serán unos minutos. Ricardo,
Creo que necesito más tiempo para procesar todo esto. Todo está pasando muy rápido. Se acercó hacia mí y tomó mis manos una vez más. Entiendo que esto es abrumador. Pero Sofía, no quiero que pienses que lo que está surgiendo entre nosotros es solo una reacción a lo que descubriste sobre Alejandro. Sus palabras me tranquilizaron porque había estado teniendo exactamente esos pensamientos. ¿Era lo que sentía por Ricardo real, o simplemente una forma de venganza contra mi esposo? ¿Cómo puedo estar segura? Porque lo que siento por ti comenzó mucho antes de contarte la verdad sobre Alejandro. Desde el momento en que te vi en la finca, supe que eras diferente. Special. Se inclinó y me dio un beso tierno en la frente, que me hizo cerrar los ojos de placer. Piénsalo, Sofía. Pero no demores demasiado. La vida es impredecible y las oportunidades no siempre se presentan dos veces. Salí del apartamento con la mente llena de pensamientos contradictorios. Una parte de mí quería regresar inmediatamente y terminar lo que habíamos comenzado. Otra parte sabía que necesitaba tiempo para tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Esa noche llegué a casa y encontré a Alejandro preparando la cena. Parecía de buen humor y me recibió con un beso cariñoso. ¿Cómo estuvo el médico? Bien, todo normal, mentí automáticamente. Durante la cena lo observé detenidamente, buscando signos de culpa o nerviosismo. Pero Alejandro parecía él mismo de siempre. Casual, divertido, aparentemente enamorado de su esposa. ¿Cómo era posible que fuera tan buen actor? ¿Cómo podía sentarse frente a mí todas las noches, contarme sobre su día y hacerme creer que era un esposo fiel cuando en realidad había estado engañándome durante años? ¿Te sucede algo?, me preguntó cuando notó que estaba distraída. Solo. Estoy cansada, respondí. Ven acá, dijo mientras se levantaba y se acercaba hacia mi silla, me rodeó con sus brazos desde atrás y comenzó a masajear mis hombros. Sus manos se sentían familiares, pero ya no me causaban la misma sensación de bienestar que antes. Te amo, Sofía. Espero que lo sepas. Sus palabras me sonaron huecas. ¿Cómo podía hablar de amor cuando no conocía el significado de la fidelidad? Esa noche, mientras Alejandro dormía profundamente a mi lado, tomé una decisión. Al día siguiente llamaría a Ricardo y le diría que estaba lista para dar el siguiente paso. Había vivido 25 años creyendo en un matrimonio que no existía. Era hora de comenzar a vivir para mí misma. El martes amaneció soleado y despejado. Alejandro se fue al trabajo temprano después de darme un beso de despedida que me supo a traición. Tan pronto como escuché su coche salir del garaje, tomé mi teléfono y marqué el número de Ricardo. Sofía, qué sorpresa, respondió con voz cálida. ¿Podemos vernos hoy? He tomado una decisión. Por supuesto. ¿El mismo apartamento? Sí. ¿A qué hora te conviene? ¿Qué te parece a las 2? Tengo una reunión hasta la 1:30. Perfecto. Te veo allí. Colgué el teléfono con el corazón latiendo aceleradamente. Ya no había vuelta atrás. En pocas horas estaría con Ricardo y finalmente podríamos terminar lo que habíamos comenzado. Pasé la mañana eligiendo qué ponerme. Quería verme hermosa, pero no demasiado obvio. Finalmente opté por un vestido azul marino que realzaba mis ojos y me hacía sentir segura y atractiva. A las 2 en punto estaba parada frente a la puerta del apartamento de Ricardo. Respiré profundamente antes de tocar el timbre. Pásame, dijo cuando abrió la puerta. Esta vez me recibió con un beso en cada mejilla que se demoró más tiempo del protocolar. Sus labios rozaron mi piel suavemente y sentí esa familiar corriente eléctrica. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras nos dirigíamos hacia el sofá. Nerviosa, pero decidida. Ricardo se sentó frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Sofía, antes de que hagamos cualquier cosa, necesito que sepas que esto no es solo una aventura para mí. Lo que siento por ti es real. Sus palabras me tranquilizaron porque eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Para mí tampoco es solo una aventura. Por primera vez en años siento que alguien me ve realmente. Se acercó hacia mí hasta que nuestras rodillas se tocaron. Podía oler su colonia mezclada con su aroma natural y la combinación era embriagadora. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? En lugar de responder con palabras, me incliné hacia él y acerqué mi rostro al suyo. Esta vez no habría interrupciones telefónicas ni conserjes inoportunos. Esta vez nada nos detendría. Completamente.
Segura, susurré con mis labios casi tocando los suyos. Ricardo cerró la distancia entre nosotros y finalmente nos besamos, y lo que pasó después fue simplemente inolvidable. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando agitadamente. Sus ojos verdes me miraban con una intensidad que me hizo temblar de deseo. Sofía, susurró mi nombre como una caricia. ¿Estás bien? Asentí sin confiar en mi voz. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Todo mi cuerpo se sentía eléctrico, despierto por primera vez en años. Ricardo acarició mi mejilla con ternura y luego se inclinó para besarme nuevamente. Nos besamos, disfrutando de la presencia del otro. Estaba perdida en la sensación de sus labios cuando escuchamos pasos pesados en el pasillo afuera del apartamento, seguidos de voces fuertes discutiendo en el idioma que parecía ser alemán. El ruido era tan intenso que nos separamos automáticamente. Son los turistas del apartamento de al lado, murmuró Ricardo con frustración evidente. Siempre están haciendo escándalo. El momento mágico se había roto, pero la electricidad entre nosotros seguía siendo palpable. Ricardo tomó mis manos y me miró directamente a los ojos. ¿Quieres que vayamos a otro lugar más tranquilo? La pregunta contenía una invitación. Clara. Si decía que sí, sabía exactamente a dónde nos dirigiríamos y qué sucedería después. Era mi última oportunidad para detener esto antes de que fuera demasiado tarde. Sí, respondí sin dudar. Ricardo sonrió y se levantó para tomar las llaves de su coche. Mientras esperaba, revisé mi teléfono y vi 3 llamadas perdidas de Alejandro. Mi estómago se encogió de culpa y ansiedad. ¿Pasa algo?, preguntó Ricardo al notar mi expresión. Alejandro me llamó varias veces. Tengo que responderle para que no sospeche nada. Marqué el número de mi esposo con manos ligeramente temblorosas. Sofía, gracias a Dios. Te estuve llamando porque llegué temprano a casa y no estabas. Estoy haciendo unas compras en el centro. ¿Necesitabas algo urgente? No, solo quería saber si querías que prepare algo especial para la cena. ¿A qué hora llegas? Su tono era cariñoso y atento, lo que hizo que la culpa se intensificara en mi pecho. Pero luego recordé todo lo que Ricardo me había contado sobre sus aventuras y la culpa se transformó en resentimiento. No estoy segura. Todavía tengo varias cosas que hacer. ¿Quieres que vaya a recogerte? No me gusta que andes sola por el centro tan tarde. No es necesario. Tomaré un taxi cuando termine. Está bien. Te amo, Sofía. Esas palabras me dolieron físicamente porque sabía que eran mentira. Alejandro no sabía lo que significaba amar realmente. Hasta luego, respondí antes de cortar la llamada. Ricardo había escuchado toda la conversación y se acercó para abrazarme. ¿Estás bien? Es surreal escucharlo decir que me ama cuando ahora sé toda la verdad. Lo entiendo. Pero Sofía, no puedes seguir viviendo una mentira solo porque es lo cómodo. Tenía razón. Ya había perdido demasiados años de mi vida siendo la esposa obediente de un hombre que no me respetaba. Vámonos de aquí, le dije con determinación renovada. Salimos del apartamento y caminamos hacia el garaje subterráneo donde Ricardo tenía estacionado su coche. Era un BMW negro elegante que olía a cuero nuevo y su colonia. ¿A dónde vamos?, pregunté mientras me abrochaba el cinturón de seguridad. Conozco un hotel discreto cerca del Parque del Oeste. Es tranquilo y privado. Mi estómago se llenó de mariposas ante la perspectiva de estar completamente sola con él en una habitación de hotel. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo. Durante el trayecto, Ricardo puso su mano sobre la mía en el asiento. Sus dedos se entrelazaron con los míos de manera natural, como si hubiéramos estado haciendo esto durante años. ¿En qué piensas?, me preguntó cuando notó que estaba callada. En que hace 25 años que no estoy con otro hombre que no sea Alejandro. ¿Te preocupa eso? Un poco. ¿Y si he olvidado cómo? Sofía, interrumpió suavemente. No hay nada que recordar. Solo tenemos que dejarnos llevar por lo que sentimos. Sus palabras me tranquilizaron, pero los nervios seguían presentes. No era solo una cuestión física, sino emocional. Estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría mi vida para siempre. Llegamos al hotel, un edificio discreto de estilo clásico rodeado de jardines. Ricardo se registró mientras yo esperaba en el lobby tratando de parecer casual. Había otras parejas en el lugar, pero nadie nos prestaba atención. Habitación 312, me dijo mientras caminábamos hacia el ascensor. Subimos en silencio, conscientes del peso del momento.
Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el tercer piso, sentí como si estuviera entrando en una nueva etapa de mi vida. La habitación era elegante y acogedora. Tenía una cama king size con sábanas blancas impecables, una mesa junto a la ventana que daba vista a los jardines, y una pequeña sala de estar con 2 sillones de terciopelo azul. Ricardo cerró la puerta detrás de nosotros y nos quedamos parados en el centro de la habitación, súbitamente conscientes de estar completamente solos y de lo que eso significaba. ¿Quieres algo de beber?, preguntó, señalando el minibar. Una copa de vino estaría bien. Mientras él preparaba las bebidas, yo me acerqué a la ventana y contemplé los jardines. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados. Era hermoso, pero mi mente estaba demasiado agitada para apreciar completamente la vista. Aquí tienes, dijo Ricardo, ofreciéndome una copa de vino tinto. Nuestros dedos se rozaron cuando tomé la copa y esa familiar corriente eléctrica recorrió mi brazo. Bebimos en silencio durante unos minutos, ambos nerviosos pero expectantes. Sofía, dijo finalmente, acercándose hacia mí. Si en cualquier momento quieres parar, solo dímelo. No hay presión. Su consideración me tranquilizó y al mismo tiempo intensificó mi deseo por él. Deposité mi copa en la mesa y me giré para enfrentarlo completamente. No quiero parar, le dije mirándolo directamente a los ojos. Ricardo puso su copa junto a la mía y se acercó hasta que nuestros cuerpos casi se tocaron. Levantó sus manos para acariciar mi rostro y luego se inclinó para besarme. Este beso fue diferente a los anteriores. Más lento, más exploratorio. Nos tocamos con cuidado. Estaba perdida en la sensación cuando el teléfono de la habitación sonó estridentemente. Nos separamos sobresaltados, ambos respirando agitadamente. ¿Quién puede estar llamando?, pregunté, confundida. Ricardo contestó el teléfono con expresión molesta. ¿Llega? Sí, soy el huésped de la habitación 312. ¿Qué? ¿Estás seguro? Entiendo. Bajaré inmediatamente. Colgó el teléfono con cara de frustración absoluta. Era recepción. Hay un problema con mi tarjeta de crédito y necesitan que baje a resolverlo personalmente. No podía creer nuestra mala suerte. Cada vez que tratábamos de estar solos, algo o alguien nos interrumpía. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Probablemente unos 15 minutos. ¿Me esperas aquí? Asentí, aunque parte de mí interpretaba estas constantes interrupciones como señales del destino. Quizás no era el momento correcto para esto, Ricardo. Me dio un beso rápido antes de salir de la habitación. Me quedé sola contemplando el atardecer y tratando de procesar todo lo que había sucedido en los últimos días. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Carmen. Sofía, ¿dónde estás? Alejandro me llamó preguntando si estabas conmigo. Le dije que sí, pero debes llamarlo pronto. Mi sangre se heló. Si Alejandro había llamado a Carmen, significaba que sospechaba algo. Tendría que inventar una historia creíble para explicar mi ausencia. Llamé a Carmen inmediatamente. ¿Qué le dijiste exactamente? Le dije que estábamos viendo vestidos para mi aniversario de bodas. Pero Sofía sonaba preocupado. ¿Está todo bien entre ustedes? Todo está bien. Solo ha estado un poco paranoico últimamente. Era una mentira parcial. Las cosas definitivamente no estaban bien entre Alejandro y yo, pero él no sabía nada sobre Ricardo. ¿Segura? Porque si necesitas hablar con alguien, ya sabes que estoy aquí. Gracias, Carmen. Te llamo mañana. Called justo cuando Ricardo regresó a la habitación. Su expresión había cambiado completamente. Parecía preocupado y distraído. ¿Pudiste resolver el problema?, pregunté. Sí, pero hubo algo extraño. El recepcionista me dijo que alguien había estado preguntando por mí en el lobby. Un hombre de mediana edad que conocía mi nombre completo. Escalofríos recorrió mi espalda. ¿Quién podría estar buscando a Ricardo? ¿Y cómo sabía que estaba en ese hotel? ¿Te dijo cómo era? Alto, cabello oscuro con canas, vestido de traje. No me sonaba familiar según la descripción. La descripción me resultaba vagamente conocida, pero no podía ubicar dónde había visto a alguien así recientemente. ¿Crees que podría ser alguien del trabajo? No lo creo. Y el timín es muy extraño. ¿Cómo sabría alguien que estoy aquí? Una posibilidad aterradora cruzó por mi mente. ¿Y si Alejandro había descubierto algo y me había seguido? Pero eso era imposible. Él estaba en casa cuando hablé con él por teléfono. Quizás deberíamos irnos, sugerí, sintiendo como la paranoia se apoderaba de mí.
Probablemente sea lo mejor. No me gusta la sensación de que alguien me esté buscando. Recogimos nuestras cosas y salimos del hotel por una entrada lateral para evitar el lobby principal. Ricardo parecía nervioso y revisaba constantemente por el espejo retrovisor mientras conducía. ¿Crees que nos están siguiendo?, pregunté. No lo sé. Pero algo no se siente bien. Condujo por calles serpenteantes durante varios minutos antes de detenerse en un estacionamiento público cerca del templo de Devot. ¿Qué hacemos aquí? Necesito asegurarme de que nadie nos siguió. Y también necesitamos hablar. Salimos del coche y caminamos hacia los jardines que rodeaban el templo egipcio. Era un lugar tranquilo con pocos visitantes a esa hora del día. Sofía, hay algo que no te he contado sobre Alejandro y sobre mí, dijo mientras nos sentábamos en un banco con vista al templo. Mi estómago se encogió. Había más secretos que no conocía. ¿Qué más hay? La razón por la que sé tanto sobre las aventuras de Alejandro no es solo porque él me las contara. Es porque yo también estuve involucrado en algunas de ellas. No entendía qué quería decir. Había participado en encubrir las aventuras de mi esposo. ¿Involucrado cómo? Ricardo respiró profundamente antes de continuar. Hace unos años, cuando Alejandro estaba teniendo una aventura con una secretaria de la empresa, ella descubrió que él estaba casado y amenazó con contártelo todo. ¿Y qué pasó? Alejandro me pidió que hablara con ella. Que la convenciera de mantener el secreto. La realidad comenzó a golpearme como una bofetada. Ricardo había ayudado activamente a mi esposo a engañarme. ¿Y lo hiciste? Sí, pero no de la manera que él esperaba. ¿Qué quieres decir? Me acosté con ella. Las palabras cayeron entre nosotros como bombas. Ricardo había tenido relaciones con la amante de mi esposo. Había sido parte activa del engaño que me había destrozado la vida. ¿Cómo pudiste hacer eso?, pregunté, sintiendo como la traición me invadía nuevamente. Porque sabía que si ella se enamoraba de mí, se olvidaría de Alejandro. Y funcionó. Nunca te contó nada sobre la aventura. Traté de procesar la información, pero mi mente se resistía a aceptar lo que estaba escuchando. Hubo otras veces. 2. Más. Siempre con el mismo propósito, protegerte de descubrir la verdad. ¿Protegerme? ¿O proteger a Alejandro? Al principio pensé que lo hacía por él. Pero con el tiempo me di cuenta de que lo hacía por ti. Porque no quería verte sufrir. Sus palabras sonaban sinceras, pero ya no sabía en quién confiar. Primero descubrí que mi esposo me había estado engañando durante años, y ahora descubría que el hombre del que me estaba enamorando había sido cómplice de esos engaños. ¿Y ahora qué? ¿También esto es parte de algún plan para protegerme? No, Sofía. Lo que siento por ti es real. Completamente real. Se acercó hacia mí en el banco, pero por primera vez desde que nos conocimos, yo me alejé de él. ¿Cómo? ¿Puedo estar segura? ¿Cómo sé que no es otra manipulación? Porque me estoy arriesgando a perderte contándote la verdad. Si quisiera manipularte, nunca te habría confesado esto. Sus palabras tenían lógica, pero mi corazón estaba demasiado herido para ser racional. Necesito tiempo para pensar, le dije mientras me levantaba del banco. Sofía, por favor. No permitas que esto destruya lo que tenemos. ¿Y qué tenemos exactamente? Porque ya no estoy segura de nada. Caminé hacia la carretera principal para tomar un taxi, pero Ricardo me siguió. Al menos déjame llevarte a casa. No. Necesito estar sola. Paré un taxi y me subí sin mirar atrás. Durante todo el trayecto a casa no pude dejar de pensar en lo complicada que se había vuelto mi vida. Había comenzado buscando respuestas sobre la fidelidad de mi esposo y había terminado descubriendo que todos los hombres en mi vida me habían mentido de una manera u otra. Llegué a casa y encontré a Alejandro esperándome en el salón. Tenía expresión preocupada y se levantó inmediatamente cuando me vio entrar. Sofía, gracias a Dios. Estaba preocupado. ¿Por qué? Ya te dije que estaba con Carmen. Sí, pero llamé a Carmen hace una hora y no contestó. ¿Y tu teléfono sonaba? Apagado. Mi teléfono no había estado apagado, pero probablemente había perdido señal en algunos momentos. Aún así, su preocupación me pareció sospechosa. ¿Desde cuándo me controlas de esa manera? No te estoy controlando. Solo me preocupo por ti. Era irónico que el hombre que me había estado engañando durante años ahora se preocupara por mi bienestar. Voy a darme una ducha, le dije, dirigiéndome hacia las escaleras. ¿Estás bien? Parisas alterada.
Solo estoy cansada. Subí a nuestro dormitorio y me encerré en el baño. Necesitaba procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Mi aventura con Ricardo había tomado un giro completamente inesperado. Con sus confesiones, ¿era posible que sus sentimientos hacia mí fueran genuinos a pesar de su pasado con las amantes de Alejandro? ¿O era solo otra forma de manipulación más sofisticada? Mientras el agua caliente corría sobre mi cuerpo, traté de decidir qué hacer. Una parte de mí quería cortar todo contacto con Ricardo. Otra parte sabía que necesitaba más respuestas. Antes de tomar cualquier decisión definitiva, esa noche cenamos en silencio. Alejandro intentó entablar conversación varias veces, pero yo respondía con monosílabos. Mi mente estaba completamente ocupada con pensamientos sobre Ricardo. ¿Estás segura de que estás bien?, insistió Alejandro después de que rechacé su propuesta de ver una película juntos. Perfectamente bien. Sofía, si hay algo que te molesta, puedes contármelo. La ironía de sus palabras casi me hizo reír. El hombre que me había ocultado aventuras durante décadas ahora me pedía que fuera honesta con él. No hay nada de qué hablar. Me fui a la cama temprano alegando dolor de cabeza. Alejandro se quedó viendo televisión en el salón, probablemente confundido por mi comportamiento extraño. Mientras estaba acostada en la oscuridad, mi teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. Sofía, sé que necesitas tiempo, pero por favor, no permitas que mis errores del pasado destruyan nuestro futuro. Te amo. Era la primera vez que usaba esa palabra. Y a pesar de todo lo que había descubierto, mi corazón se aceleró al leerla. Le respondí después de varios minutos de duda. También necesito saber si hay más cosas que no me has contado. Su respuesta llegó inmediatamente. Te contaré todo. Cada detalle. ¿Podemos vernos mañana? No estoy segura. Sofía, por favor. Dame una oportunidad de explicarte todo correctamente. Miré el mensaje durante varios minutos antes de responder. Te llamaré mañana. No era un sí, pero tampoco era un no definitivo. Necesitaba una noche para procesar todo antes de decidir si quería seguir adelante con esto. El miércoles amaneció lluvioso y gris, reflejando perfectamente mi estado de ánimo. Alejandro se había ido al trabajo temprano, como siempre, y yo me quedé en casa tratando de decidir qué hacer. Alrededor del mediodía, llamé a Carmen para agradecerle por cubrirme el día anterior. ¿Dónde estabas realmente?, me preguntó directamente. ¿Qué quieres decir? Sofía, te conozco desde que naciste. Sé cuándo me estás mintiendo. Suspiré profundamente. Necesitaba hablar con alguien sobre todo lo que estaba pasando, y Carmen era la única persona en quien realmente confiaba. ¿Puedes venir a casa? Necesito contarte algo importante. Voy para allá inmediatamente. Carmen llegó media hora después con expresión preocupada. Nos sentamos en la cocina con café y le conté todo. Los engaños de Alejandro, mi atracción hacia Ricardo, las interrupciones constantes, y finalmente las confesiones de Ricardo sobre su participación en encubrir las aventuras de mi esposo. Dios mío, Sofía. No tenía idea de que las cosas estuvieran tan mal. ¿Qué crees que debo hacer? Esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Pero lo que sí te puedo decir es que no puedes seguir viviendo en un matrimonio basado en mentiras. ¿Pero qué pasa con Ricardo? ¿Cómo puedo confiar en él después de lo que me contó? Es complicado. Pero al menos él te está diciendo la verdad ahora. Alejandro todavía te está mintiendo. Tenía razón. Independientemente de los errores pasados de Ricardo, al menos había sido honesto conmigo. Alejandro seguía viviendo en la mentira. Creo que voy a verlo esta tarde, decidí finalmente. ¿Estás segura? Necesito escuchar todo lo que tenga que decirme. Y después decidir si puedo perdonar su participación en los engaños de Alejandro. Carmen se quedó conmigo hasta media tarde, ofreciéndome apoyo moral. Cuando se fue, llamé a Ricardo. ¿Podemos vernos en tu apartamento?, le pregunté. Por supuesto. ¿A qué hora? En una hora. Sofía, gracias por darme esta oportunidad. Llegué al apartamento con sentimientos encontrados. Ricardo me esperaba con expresión ansiosa y me recibió con un abrazo tímido. ¿Cómo estás?, me preguntó. Confundida, herida, pero dispuesta a escuchar. Nos sentamos en el sofá y Ricardo comenzó a contarme todo desde el principio. Sus encuentros con las amantes de Alejandro, cómo había justificado sus acciones como protección hacia mí, y cómo había comenzado a sentirse culpable con el paso de los años. La primera vez que vi una foto tuya en el escritorio de Alejandro,
Supe que eras especial, me confesó. Y cada vez que tenía que limpiar sus desastres románticos, me enfurecía más pensando en cómo te estaba traicionando. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Porque temía que no me dieras una oportunidad si sabías sobre mi pasado. Y tenía razón, ¿verdad? No pude negarlo. Si hubiera sabido desde el primer día sobre su participación en los engaños de Alejandro, nunca habría desarrollado sentimientos hacia él. Hay algo más que debas saber. Hay una cosa más. Y es probablemente la más importante. Mi estómago se encogió. ¿Qué más podría haber? ¿Qué? La última mujer con la que Alejandro tuvo una aventura, hace aproximadamente un año, no era solo una amante casual. Era alguien que él había amado realmente en el pasado. ¿Quién? Su exnovia de la universidad, Elena Vázquez. Se reencontraron en una reunión de exalumnos y reavivaron su relación. El nombre no me sonaba familiar, pero la idea de que Alejandro hubiera tenido una aventura con su gran amor del pasado era más dolorosa que todas las aventuras casuales. ¿Siguen viéndose? No lo sé con certeza. La última vez que supe algo fue hace 3 meses. 3 meses. Exactamente cuando había notado que Alejandro estaba más distante y distraído. ¿Dónde vive Elena? En Valencia. Pero viaja frecuentemente a Madrid por trabajo. De repente recordé varios viajes de trabajo que Alejandro había hecho a Valencia en los últimos meses. Viajes que me habían parecido inusuales porque normalmente no tenía clientes importantes en esa ciudad. Creo que siguen viéndose, murmuré, sintiendo como una nueva ola de traición me invadía. Ricardo se acercó hacia mí en el sofá y tomó mis manos. Sofía, sé que esto es doloroso. Pero ahora que sabes toda la verdad, puedes tomar decisiones basadas en hechos reales. Tenía razón. Independientemente de lo que decidiera hacer con mi matrimonio o con Ricardo, al menos ahora conocía la realidad completa. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, pregunté. ¿Por qué no cuando nos conocimos? Porque al principio pensé que sería solo una atracción pasajera. Pero cuando me di cuenta de que estaba enamorándome de ti realmente, supe que tenías derecho a conocer toda la verdad. Sus palabras sonaban sinceras, pero todavía tenía dudas. ¿Cómo puedo estar segura de que no es solo culpa lo que sientes? ¿O una forma de venganza contra Alejandro? En lugar de responder con palabras, Ricardo se acercó aún más y tomó mi rostro entre sus manos. Porque esto es lo que siento, susurró antes de besarme, lo hicimos y fue diferente. Como si ambos supiéramos que era nuestra última oportunidad de estar juntos si yo decidía alejarlo de mi vida, me dejé llevar por la sensación de sus labios, por la calidez de sus manos, por la intensidad de sus sentimientos. Todas las dudas y miedos se desvanecieron temporalmente mientras nos perdíamos en ese beso. Cuando nos separamos, ambos estábamos respirando agitadamente. Sofía, susurró contra mis labios. Quédate conmigo esta noche. La petición era clara y directa. Sí. Accedía, estaríamos cruzando definitivamente la línea de no retorno. ¿Estás seguro de que es lo que quieres? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Lo miré a los ojos y vi solo sinceridad y deseo. Había llegado el momento de tomar una decisión definitiva sobre mi futuro. Sí, respondí finalmente. Me quedo. Ricardo sonrió y me besó suavemente antes de levantarse para llamar al servicio de habitaciones de un hotel cercano donde tenía una suite permanente. ¿No podemos quedarnos aquí?, pregunté. Prefiero que estemos en un lugar donde sepamos que no habrá interrupciones. Tenía sentido después de todas las interrupciones que habíamos experimentado. 1 hora después estábamos en una suite elegante en el Hotel Villa Magna. Ricardo había preparado todo meticulosamente: vino, música suave y un ambiente íntimo que me hizo sentir especial y deseada. ¿Estás nerviosa?, me preguntó mientras servía el vino. Un poco. Hace mucho tiempo que no me siento así. ¿Cómo te sientes? Viva. Por primera vez en años me siento completamente viva. Ricardo se acercó hacia mí y me ofreció una copa de vino. Brindamos en silencio, conscientes de que estábamos celebrando el comienzo de algo nuevo. Bebimos lentamente mientras conversábamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros miedos. Era la primera conversación realmente íntima que teníamos, sin la presión de secretos o interrupciones. ¿De qué te arrepientes más en la vida?, me preguntó cuando terminamos el vino. De haber perdido tantos años confiando ciegamente en Alejandro. ¿Y tú? De no haberte conocido antes. Sus palabras me llegaron directo al corazón.
Se acercó hacia mí en el sofá y comenzó a acariciar mi cabello con ternura. Sofía, pase lo que pase después de esta noche, quiero que sepas que estos días contigo han sido los más felices de mi vida. Para mí también. Se inclinó para besarme y esta vez no hubo dudas ni interrupciones. Pasamos la noche juntos, la mañana siguiente desperté en brazos de Ricardo sintiéndome diferente. Como si hubiera renacido. Pero mi paz fue interrumpida. Abruptamente cuando mi teléfono comenzó a sonar insistentemente, era Carmen, y sonaba alterada. Sofía, ¿dónde estás? Alejandro me llamó a las 6 de la mañana preguntando por ti. Dice que no llegaste a casa anoche. Mi sangre se heló. En mi estado de felicidad había olvidado completamente inventar una excusa para mi ausencia nocturna. ¿Qué le dijiste? Que estabas conmigo porque habíamos bebido demasiado vino y decidiste quedarte a dormir. Pero Sofía, sonaba muy sospechoso. Creo que sabe algo. Ricardo se despertó al escuchar mi conversación y inmediatamente notó mi expresión de pánico. Voy para casa inmediatamente, le dije a Carmen antes de colgar. ¿Qué pasó?, preguntó Ricardo. Alejandro sospecha algo. Tengo que irme. Ricardo se levantó y comenzó a vestirse también. Te llevo. No, es mejor que llegue sola. Si nos ve juntos confirmará sus sospechas. Tienes razón. Pero Sofía, pase lo que pase, no estás sola en esto. Me dio un beso de despedida y llamó un taxi para mí. Durante todo el trayecto a casa traté de preparar una historia convincente para explicar mi ausencia. Llegué a casa y encontré a Alejandro esperándome en la cocina con expresión seria. Había círculos oscuros bajo sus ojos, como si no hubiera dormido en toda la noche. ¿Dónde estabas?, me preguntó directamente. Te dijo Carmen. Estuve en su casa. Llamé a Carmen a las 3 de la madrugada y me dijo que estabas durmiendo. Pero algo en su voz no sonaba convincente. Mi hermana había tratado de cubrirme, pero Alejandro conocía demasiado bien a nuestra familia como para no detectar cuando alguien mentía. ¿Estás sugiriendo que te mentí? No lo sé, Sofía. Dímelo tú. Nos miramos en silencio durante varios segundos. Era mi oportunidad de confesar todo o de mantener la mentira. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, Alejandro dejó caer una bomba que cambió todo. Porque hay algo que tú no sabes sobre mí y sobre Ricardo Mendoza. Mi corazón se detuvo. ¿Qué más podía haber que yo no supiera? ¿Qué quieres decir? Ricardo no es solo mi excompañero de instituto, Sofía. Es mi medio hermano. El mundo se detuvo a mi alrededor. Todo comenzó a tener sentido de manera aterradora. La familiaridad entre ellos, los secretos compartidos. La manera como Ricardo conocía cada detalle íntimo de nuestro matrimonio. ¿Tu medio hermano? Tenemos el mismo padre. Nos conocimos cuando teníamos 17 años y decidimos mantenerlo en secreto porque nuestras familias tenían problemas. Mi mente procesaba la información a velocidad vertiginosa. Ricardo no se había acercado a mí por casualidad. Había sido una estrategia desde el primer momento. Por eso sabía todo sobre tus aventuras. Sí. Y por eso me ayudó a mantenerlas en secreto todos estos años. Las piezas del rompecabezas se encajaron de manera devastadora. Ricardo nunca había estado protegiéndome. Había estado protegiendo a su hermano. Sus sentimientos hacia mí, las confesiones, todo había sido parte de un plan más grande. ¿Y anoche? ¿También fue parte del plan? Alejandro me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Anoche confirmó lo que llevábamos sospechando desde la finca. Que Ricardo se había enamorado de ti de verdad. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Ricardo. Sofía, necesito verte urgentemente. Hay algo más que debes saber sobre por qué Alejandro te está contando esto ahora. Leí el mensaje y sentí como el suelo se desvanecía bajo mis pies. Había algo más. Siempre había algo más en esta pesadilla de mentiras y secretos. Miré a Alejandro, luego el mensaje de Ricardo, y finalmente mi reflejo en el cristal de la ventana. 3 realidades diferentes, 3 versiones de la verdad. Tomé las llaves de mi coche de la mesa y caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas?, gritó Alejandro. No respondí. Por primera vez en 25 años, iba a tomar una decisión basada únicamente en lo que yo quería. El motor arrancó y conduje hacia mi futuro. Fuera cual fuera. Adiós.